La batalla terminó antes de que siquiera comenzara. En lo profundo del vacío espacial, en los bordes externos del sistema SOS, las flotas de la Concordancia Galáctica permanecían en un silencio tenso. Cientos de naves de guerra, cada una perteneciente a una facción diferente, formaban un vasto bloqueo alrededor de un solo navío. Habían venido de todos los rincones de la galaxia, armadas endurecidas por la batalla del dominio Bahari, las enjambres insectoides de la colmena Chua, las naves de guerra SLE del noble imperio Zenui, incluso las frías y mecánicas naves del colectivo Augur, cuyos SAIs calculaban interminables probabilidades de combate. Todos compartían un mismo objetivo: destruir la nave que no debería existir. En el centro de todo, flotando sola en la inmensidad del espacio, estaba la UNS Vigimes, una nave que desafiaba la razón, que aterrorizaba a la galaxia. Múltiples formaciones enemigas detectadas, dijo la teniente Bill con voz firme a pesar de la tensión en el puente. El visor principal mostraba interminables filas de naves enemigas, armas preparadas para disparar. Estamos rodeados. El capitán Elías Thorne estaba sentado en su silla de mando, una pierna cruzada sobre la otra, dedos tamborileando en el reposabrazos, luciendo completamente relajado, casi aburrido. Claro que sí, murmuró. Lo sabíamos. Esto iba a pasar. La UNS Vigimes no era una nave de guerra en el sentido tradicional. Era un mensaje, una declaración. La culminación de la desesperada lucha de la Tierra por sobrevivir en una galaxia que veía a la humanidad como débil, insignificante. Durante siglos, la humanidad había sido ignorada, superada, desestimada por las grandes civilizaciones estelares. Pero la Tierra no se quedó de brazos cruzados. No, se prepararon, y ahora la humanidad había revelado su advertencia final a la galaxia. La Vigimes era la nave de guerra más poderosa jamás construida. Más grande que un Dreadnought, más avanzada que cualquier nave insignia, con tecnología que desafiaba la física convencional. Para la Concordancia, su mera existencia era un acto de guerra. Los comandantes enemigos están transmitiendo, dijo Bill, girándose hacia Thorne. Déjalos hablar. La pantalla parpadeó y apareció la imagen del alto señor de la guerra Exet, comandante supremo del dominio Bahari. Sus rasgos reptilianos se retorcían en un desprecio. Humano, escupió con su lengua bifurcada. Has creado una abominación, un arma que viola todos los tratados de guerra. Thorne inclinó la cabeza, sin impresionarse. Ah, ¿sí? ¿Y por qué exactamente? La Concordancia ha decretado que ningún solo navío debe tener el poder de alterar la estabilidad galáctica, gruñó Exet. Tu Vigimes es un crimen contra la naturaleza. Thorne se rió. Curioso, recuerdo que a la Concordancia no le importaba mucho la estabilidad cuando dejaban arder colonias humanas enteras. La expresión de Exet se oscureció. Están asustados, continuó Thorne, porque por primera vez la humanidad ya no está a su merced. Se inclinó hacia adelante, su voz fría. ¿Quieren que entregue la Vigimes? ¿Que la apague y se la entregue? Negó con la cabeza. No va a pasar. El señor de la guerra mostró sus colmillos. Entonces no nos dejan opción. La Concordancia pondrá fin a esta amenaza antes de que comience. La transmisión se cortó y un silencio inquietante llenó el puente. Entonces, la flota enemiga avanzó. Cientos de naves encendieron sus motores, sus formaciones cambiaron, armas fijadas en el único navío humano. El poder de fuego concentrado en la Vigimes era suficiente para reducir un planeta a polvo. Capitán, están preparando el disparo, informó Bill. Thorne exhaló lentamente y se puso de pie, estirando los brazos. Pues que lo intenten. Se volvió hacia el oficial de armas. Activa el núcleo de sobrecarga, ordenó. Vamos a mostrarles lo que puede hacer una nave de verdad. En el instante en que el núcleo se activó, la Vigimes cobró vida. Un zumbido profundo vibró en la estructura, un sonido que erizó la piel de todos los tripulantes. Las luces del puente se atenuaron y un resplandor carmesí suave las reemplazó, mientras la nave cambiaba a modo de combate. Allá afuera, en el frío vacío espacial, la flota enemiga avanzaba como una ola de destrucción.
Cientos de naves armadas con la tecnología más letal que la galaxia había conocido se abalanzaban sobre un único objetivo, sin saber realmente a qué se enfrentaban. Flota enemiga, armas bloqueadas, informó Bill, sus dedos danzando sobre los controles holográficos. Están a punto de disparar. El capitán Elías Torne permaneció tranquilo, con la mirada fija en el visor. Que lo hagan. Entonces el vacío estalló en luz. La flota de la Concordancia desató su furia. Miles de cañones de plasma, cañones de riel y torpedos de antimateria dispararon simultáneamente. Rayos de energía cortaron la negrura del espacio, convergiendo sobre la Vigimes como una tormenta de muerte. Cualquier nave normal habría sido vaporizada al instante. Pero la Vigimes no era una nave normal. Su casco, una mezcla de ingenio humano y tecnología alienígena robada, brillaba mientras absorbía el fuego entrante. Las balas cinéticas impactaban, pero en lugar de atravesar la armadura, se disolvían en nada. Los rayos de plasma chisporroteaban contra su campo de energía, y hasta los torpedos de antimateria más devastadores explotaban inofensivamente contra sus escudos. En la nave de mando enemiga estalló el pánico. ¿Qué está pasando?, rugió Exet, viendo cómo la Vigimes permanecía intacta. Está absorbiendo nuestro fuego. Uno de sus oficiales gritó. Exet clavó sus garras en la barandilla de metal. Imposible. Nada puede resistir semejante bombardeo. Pero los humanos habían logrado lo imposible. De vuelta en la Vigimes, el capitán Torne esbozó una pequeña sonrisa. Todos los sistemas a plena capacidad. Bill revisó las lecturas. Los escudos mantienen un 98%. La integridad del casco está intacta. Torne se encogió de hombros. Bien. Luego se volvió hacia el oficial de armas. Mi turno. Un solo comando. Fuego. La Vigimes contraatacó. A diferencia de la flota de la Concordancia, que dependía de la cantidad y el fuego abrumador, la Vigimes no necesitaba excesos. Disparó solo 3 tiros. 3. El primero fue una lanza Hyperion, un haz de energía pura tan concentrada que atravesó el corazón de la formación enemiga, cortando naves como si fueran papel. La explosión dejó una herida ardiente en el espacio, escombros y restos vaporosos de naves esparciéndose en todas direcciones. El segundo disparo fue un disruptor electromagnético, diseñado no para destruir, sino para deshabilitar. Un pulso de energía azul chisporroteante se extendió, arrasando la flota enemiga como un tsunami. Cada nave no humana dentro del alcance sufrió fallas catastróficas en sus sistemas. Motores muertos, escudos colapsados, armas fuera de línea. Las naves quedaron a la deriva, sus tripulaciones gritando en la calma mortal. El tercer y último disparo fue el más devastador. Ojivas de implosión gravitatoria. Cada una creó un mini agujero negro al detonar, aplastando las naves cercanas en el olvido. El vacío que quedó engulló docenas de naves, atrayéndolas al abismo antes de desaparecer en segundos. La masiva flota de la Concordancia ya no era una armada, era un montón de escombros. El silencio llenó el puente de la Vigimes. Bill, dijo con voz baja, acabamos de derribar más de la mitad de su flota. Torne suspiró, casi decepcionado. Pensé que aguantarían más. En el bando enemigo, lo que quedaba de la flota de la Concordancia estaba en caos. Los comandantes gritaban órdenes, intentando desesperadamente retirarse. Las naves intentaban escapar, pero el campo de batalla estaba lleno de escombros y distorsiones del espacio-tiempo colapsando por las ojivas gravitatorias. Exet, antes arrogante, ahora estaba paralizado en su puente, con los ojos abiertos de horror. Esto, susurró, no es guerra. Esto es aniquilación. La UNS Vigimes no persiguió a los sobrevivientes en retirada. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya había sido enviado. La humanidad había terminado de ser débil. La humanidad había creado un monstruo, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. A lo largo del campo de batalla destrozado, los restos de la otrora poderosa flota de la Concordancia flotaban sin vida, girando sin rumbo en el vacío. Fuegos aún ardían en los cascarones de naves de guerra rotas. Lo que comenzó como una fuerza abrumadora para borrar a la Vigimes terminó en una masacre,
una derrota que se contaría en susurros durante siglos. Pero el capitán Elías Thorne no sintió triunfo. Permaneció en el centro del puente de la Vigimes, manos detrás de la espalda, observando la devastación desplegarse en el visor principal. Su tripulación había guardado silencio, mirando con asombro e inquietud lo que acababan de hacer. A pesar de todo su poder, la Vigimes no era un arma de conquista. Era una advertencia. Y sin embargo, la forma en que esas naves enemigas fueron despedazadas hacía que pareciera menos una advertencia y más una ejecución. Finalmente, la teniente Bill rompió el silencio. Los sobrevivientes están en retirada, capitán. No volverán. Thorne asintió, exhalando lentamente. Bien. Hemos dejado claro nuestro punto. Pero, ¿lo habían hecho realmente? ¿O solo habían empeorado las cosas? Capitán, llamó otro oficial con urgencia. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria 1, encriptada. Viene de... Vaciló, su garganta se apretó. Viene de la Tierra. Thorne giró bruscamente y la transmisión se proyectó en la pantalla. Apareció el rostro severo del almirante de flota Helena Carter, comandante suprema de la Fuerza de Defensa Terrana. Su cabello plateado estaba recogido con firmeza, y su mirada penetrante no tenía la calidez habitual. Miró más allá de Thorne, contemplando el campo de batalla arruinado tras él. Luego habló. Capitán Thorne, acabas de destrozar el orgullo de la Concordancia en menos de 5 minutos. Su voz era firme, pero cargada de un peso ominoso. ¿Entiendes lo que has hecho? Thorne no se inmutó. Hice lo que había que hacer. La expresión de Carter permaneció inexpresiva. Y ahora toda la galaxia hará lo que crea necesario. La mandíbula de Thorne se tensó. Atacaron primero. Siempre lo harían. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero esto es otra cosa. No solo ganaste, capitán. Cambiaste toda la estructura de poder de la galaxia en un instante. Hiciste que cada especie se diera cuenta de que los humanos no son simplemente otra raza para pisotear. Respiró profundo y continuó. Y ahora se unirán como nunca para destruirnos. Silencio. Thorne sintió como su tripulación se removía incómoda. Todos lo esperaban. ¿No? Pero escucharlo de la oficial de más alto rango en la flota lo hacía real. Bill habló con titubeo. Almirante, con todo respeto, si no pudieron detenernos antes, ¿cómo podrían hacerlo ahora? Los labios de Carter se apretaron en una línea fina. Ya no te enfrentarán de frente. Saben que no pueden. Pero hay otras maneras de ganar guerras. Thorne frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? La almirante se recostó, su expresión grave. La Concordancia acaba de convocar una cumbre de emergencia. Todas las facciones importantes, incluso las que se odian, se están uniendo. Y lo primero en su agenda es una declaración formal. Thorne sintió un nudo en el estómago. Quieren prohibir toda tecnología bélica humana. Cada nave militar humana ahora es un crimen galáctico, y la Vigimes, cada vez que aparezca, tendrá toda la flota autorizada a destruirla en el acto. Thorne apretó los puños. Quieren borrarnos. Carter asintió. Sí. Y empeora. Se giró ligeramente, como mirando otra pantalla. Acabamos de interceptar una transmisión codificada de origen desconocido. No sabemos quién la envió, pero se está difundiendo como un incendio entre todas las facciones importantes. Miró de nuevo a Thorne. El mensaje es claro, la humanidad debe ser detenida por cualquier medio necesario. Los ojos de Thorne se oscurecieron. Había esperado represalias, contragolpes políticos, pero esto no solo era prohibir la Vigimes. Esto era la exterminación de la humanidad. No solo están prohibiendo nuestras naves, murmuró con voz fría. Nos están convirtiendo en el enemigo de toda la galaxia. El rostro de Carter era pétreo. Tienes 2 opciones, capitán. 1. Desvincularte, desaparecer y esconderte. La Vigimes es demasiado poderosa para ser destruida, pero si sigues usándola, enfrentarás a una alianza de todas las especies. La Tierra no puede ganar una guerra contra toda la galaxia. La voz de Thorne era un susurro. ¿Y la otra opción? Carter dudó un instante, luego con mirada de acero dijo. Empezar la guerra primero,
antes que ellos. El puente quedó en silencio. Nadie habló ni respiró. Thorne sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros. Se volvió hacia el visor, contemplando los restos dispersos de lo que había sido una armada. La galaxia había querido borrar a la humanidad. Ahora no les quedaba elección. Thorne cerró los ojos y exhaló lentamente. Al abrirlos, su decisión estaba tomada. Se volvió hacia su tripulación. «Pon rumbo», dijo con voz calma y firme. «No para huir». Sus ojos ardían con un fuego que ninguna especie alienígena podría extinguir. Para recordarles a todos por qué debieron temernos desde el principio. La Vigime se movió por el vacío espacial como un fantasma, silenciosa y imparable. Ninguna fuerza en la galaxia podía igualar su poder bruto. Pero el capitán Elías Thorne sabía que la fuerza bruta no ganaría esta guerra. La galaxia ya se había unido contra ellos. Si la humanidad quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que sus enemigos. «Informe de navegación», ordenó Thorne con voz de acero que recorrió el puente. Los dedos de la teniente Bill danzaron sobre los controles. «Estamos en ruta al puesto avanzado 46, en el sector TAA Perús. Aún no detectamos actividad hostil, pero los sensores de largo alcance captan tráfico inusual de subespacio. La concordancia se está moviendo». Thorne cruzó los brazos. Por supuesto. Después de la masacre en SOS, la concordancia había perdido el gusto por los enfrentamientos directos. No arriesgarían otra batalla contra la Vigimes. Tenían miedo. Pero el miedo volvía desesperados a los enemigos. Y los enemigos desesperados siempre encontraban nuevas maneras de atacar. «La almirante Carter nos advirtió sobre esto», dijo Bill. «No nos atacarán de frente. Intentarán cortarnos el suministro, sabotear nuestras redes, voltear a nuestra gente contra nosotros». Thorne asintió. «Por eso vamos al puesto avanzado 46. Necesitamos información. Si no adelantamos sus planes, estaremos peleando una guerra que ya hemos perdido». Un fugaz destello de duda cruzó el rostro de Bill. «Capitán, ¿y si la Tierra ya está comprometida? ¿Y si?» Antes de que pudiera terminar, sonaron las alarmas del puente. «Alerta de proximidad», gritó otro oficial. «Algo acaba de salir del salto FTL. Múltiples firmas». Thorne giró hacia el visor. En la oscuridad del espacio, la negrura onduló cuando naves emergieron del hiperespacio. Pero no eran naves de guerra. Eran naves prisión. Un escalofrío recorrió el puente. La Vigimes avanzaba por el espacio, sus motores ardiendo más que nunca. Ya no era solo una nave de guerra. Era un símbolo, un faro de desafío, un recordatorio para cada humano que quedaba de que la lucha no había terminado. En el puente, el capitán Elías Thorne apoyaba las manos en el panel de control, la mente repasando posibilidades. Habían puesto rumbo a Eos Prime, una de las colonias humanas más fortificadas. Si quedaba algún lugar dispuesto a resistir a la concordancia, sería allí. «Informe de estado», ordenó Thorne. Bill revisó su consola. «Estamos a 5 horas de Eos Prime. No detectamos actividad hostil en los sensores de largo alcance». Vaciló. «Pero estamos captando una señal de socorro de alta frecuencia, de origen humano». Los ojos de Thorne se entrecerraron. «¿Fuente?» Bill pulsó unos botones. «Proviene de un campo de escombros cercano. Parece un campo de batalla de un conflicto antiguo. La señal es débil, pero se repite. Un faro de socorro. Un resto de las flotas humanas destrozadas, llamando en el vacío, esperando que alguien, cualquiera, aún escuche». Thorne apretó la mandíbula. «¿Puedes identificar la nave?» Bill escaneó. «Negativo. Pero si sigue transmitiendo, alguien podría estar vivo». Un murmullo recorrió el puente. Todos sabían los riesgos. Podía ser una trampa, un señuelo de la concordancia para atraerlos a una emboscada. Pero también podían ser sobrevivientes. Soldados, ingenieros, gente que pudiera ayudar. Thorne tomó su decisión. «Acérquense», dijo. «Armas listas. Si es una trampa, la enfrentaremos». La Vigimes cambió curso, deslizándose hacia los restos. Al acercarse,
la devastación se hizo más clara. Era un campo de batalla viejo, quizás de 1 o 2 años. Decenas de naves humanas destrozadas, sus restos dispersos como huesos rotos. Y en medio, flotando entre las ruinas, estaba la fuente de la señal de socorro. Un solo crucero de batalla terano, el Vanguard. Thorne inhaló profundamente. Conocía ese nombre. El Vanguard había sido una de las últimas naves defendiendo la Tierra antes del embargo. Oficialmente, se había declarado perdida con toda su tripulación. Pero allí estaba, apenas intacta, y aún pidiendo ayuda. ¿Signos vitales?, preguntó Thorne. Las manos de Bill se movieron rápidamente sobre su consola. Débiles, pero sí. Detecto sobrevivientes humanos a bordo. No muchos. La expresión de Thorne se ensombreció. Prepárame un equipo de abordaje. Si queda alguien vivo en esa nave, lo llevaremos a casa. Minutos después, Thorne subió a la lanzadera de abordaje con un escuadrón de marines. Su pulso era firme, su mente enfocada. Había visto demasiados campos de batalla, demasiada muerte, como para dejar que el miedo nublara su juicio. La lanzadera cruzó el vacío y se acopló con un siseo al casco destrozado del Vanguard. La esclusa de aire se abrió. La oscuridad los recibió. El interior de la nave era un cementerio. Luces de emergencia parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en los corredores. Cuerpos humanos flotaban en gravedad cero, sus rostros congelados en terror. La nave había sido desmantelada, sus sistemas fallando, su tripulación abandonada. Y sin embargo, alguien había sobrevivido. La señal de socorro aún estaba activa. Transmitiendo. Manténganse alerta, murmuró Thorne, levantando su rifle. Los marines lo siguieron de cerca. Se movieron por los pasillos en silencio, buscando, escaneando vida. Entonces, movimiento, un leve sonido. Thorne giró una esquina y alzó su rifle. Y entonces los vio. Un pequeño grupo de sobrevivientes apiñados entre los restos del puente de mando. Desnutridos, exhaustos, pero vivos. Sus uniformes estaban raídos, sus rostros pálidos. Una mujer, apenas capaz de mantenerse en pie, levantó la mirada al acercarse Thorne. Parpadeó, como si no creyera lo que veía. ¿Eres real?, susurró. Thorne se arrodilló junto a ella. Sí, dijo. Somos reales. Lágrimas brotaron en sus ojos. Pensamos que nadie vendría. Thorne miró a los demás. Menos de una docena de cientos de tripulantes, solo esos pocos habían sobrevivido. Exhaló con el corazón pesado. Ya no, dijo en voz baja. Ahora están a salvo. Pero en el fondo sabía que ninguno estaba realmente seguro. No todavía. No hasta que la humanidad recuperara lo que era suyo. Los sobrevivientes del Vanguard estaban en mal estado, desnutridos, deshidratados y apenas podían moverse. Parecían más fantasmas que soldados. Pero estaban vivos. Eso bastaba. El capitán Thorne permaneció en el puente de mando destrozado del crucero de batalla arruinado. Sus marines aseguraban la zona. Sus ojos recorrieron los consolas, la mayoría destrozadas e inútiles. La nave estaba perdida, incluso si tuvieran recursos para repararla, el Vanguard era un casco muerto. Pero su tripulación aún tenía un propósito. Llévenlos de vuelta a la lanzadera, ordenó Thorne. Aquí hemos terminado. Sus marines comenzaron a ayudar a los sobrevivientes, guiándolos hacia la bahía de atraque. Mientras avanzaban, la mujer que había hablado primero, la teniente comandante Sarah Lauren, se quedó atrás, mirando un monitor destrozado. Thorne notó. ¿Algo te preocupa, comandante? Ella se volvió hacia él, con duda en sus ojos cansados. Antes del ataque interceptamos algo. Thorne entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de algo? Lauren tragó saliva. Una transmisión. Codificada, pero logramos descifrar parte. La concordancia no solo planeaba aislar la Tierra. Planeaban algo más grande. Thorne sintió un nudo en el pecho. ¿Más grande cómo? Lauren dudó. Un arma. No sabemos qué tipo, pero si la terminan, la humanidad no solo perderá la guerra. Su voz bajó a un susurro. Dejaremos de existir.
Un silencio frío llenó la habitación. Thorne apretó los puños. ¿Todavía tienes los datos? Lauren asintió débilmente. Están en la caja negra de la nave, pero... Miró alrededor del puente destruido, la energía está muerta, no pudimos acceder. Thorne activó su comunicador. Bill, necesito un equipo de recuperación aquí ahora. Vamos por la caja negra del Vanguard. La voz de Bill crepitó por el enlace. Entendido, enviando un equipo. Thorne volvió a Lauren. Conseguimos esos datos y descubrimos que planean. Lauren asintió, ojos llenos de determinación. Puedes contar con nosotros. De vuelta en la Vigimes, los sobrevivientes recibían atención médica. Thorne estaba fuera de la enfermería, brazos cruzados, sumido en sus pensamientos. Bill se acercó con una tableta en mano. Tenemos la caja negra, dijo. La cabeza de Thorne giró hacia ella y exhaló. Los datos están dañados, pero sacamos suficiente. La concordancia está construyendo algo llamado Proyecto Dominio. Thorne frunció el ceño. Ese nombre no me dice nada. El rostro de Bill palideció. No es solo un arma, capitán. Es peor. Vaciló y continuó. Están creando un fallo biológico, una especie de virus específico para humanos. Si lo terminan, tragó saliva, no tendrán que luchar contra nosotros. Nos borrarán sin disparar un solo tiro. La sangre de Thorne se heló. La concordancia no planeaba una guerra. Planeaban un genocidio. Por un largo momento nadie habló, el peso de esa revelación colgaba en el aire. Luego, lentamente, Thorne exhaló. Acaban de cometer el peor error de sus vidas. Lauren preguntó. ¿Cuál es la orden, capitán? Thorne se volvió hacia el visor, mirando el infinito negro del espacio. Pon rumbo, dijo con voz de acero. Encontramos esa instalación, la quemamos hasta los cimientos. Y en una voz más fría que la muerte, añadió. Y mostramos a la galaxia qué pasa cuando intentan borrar a la humanidad. La Vigimes rugió con sus motores. La cacería había comenzado. La Vigimes surcó el vacío, motores ardiendo. El tiempo ya no era un lujo. El proyecto dominio de la concordancia no era otra máquina de guerra. Era el juego final. Si terminaban el virus, la humanidad ni siquiera tendría una guerra que pelear. Simplemente desaparecerían, borrados por un arma que nunca verían venir. El capitán Elías Thorne estaba en el centro del puente, expresión dura como piedra. A su alrededor, su tripulación se movía con propósito, entendiendo la gravedad de la misión. Bill, dijo, ¿tenemos ubicación de la instalación? Bill tocó su consola. Cotejamos los datos de la caja negra del Vanguard con sitios de investigación conocidos de la concordancia. Solo hay un lugar, una luna no cartografiada en el velo de Orión. Mostró la imagen, una roca helada y árida con estructuras subterráneas profundas. No está en ningún mapa estelar oficial. Parece que la concordancia ha mantenido este lugar en secreto. Thorne estudió la imagen. Defensas, la cara de Bill se oscureció. Plataformas orbitales pesadas, torretas automáticas y al menos 2 flotas de la concordancia estacionadas cerca. Estamos frente a una fortaleza a gran escala. Un oficial silbó bajo. Realmente no quieren que nadie se acerque a ese lugar. Thorne apretó la mandíbula. Entonces vamos a infiltrarnos. Un murmullo recorrió el puente. Un asalto directo sería suicida, incluso para la Vigimes. Una nave, no importa cuán poderosa, no podría derribar una fortaleza estelar entera. Bill dudó. Señor, incluso con nuestro poder de fuego, sería una trituradora humana. Thorne asintió. Por eso no vamos solos. Bill parpadeó. ¿Tiene un plan? Thorne giró, ojos ardientes de determinación. Necesitamos aliados. Es hora de reunir a todos los humanos que todavía tengan el coraje de luchar. La Vigimes cambió rumbo hacia Eos Prime, una de las últimas fortalezas humanas. Su gente era ferozmente leal a la antigua fuerza de defensa terana. Si había algún lugar donde la humanidad aún tenía fuerza, era allí. Pero cuando la Vigimes se acercaba, algo estaba mal. Detectando múltiples firmas de energía, dijo Bill, con dedos volando sobre la consola. Capitán,
Eos Prime está bajo asedio. El estómago de Torne se retorció. Muéstrame. La pantalla mostró la pesadilla que se desarrollaba abajo. La concordancia había llegado primero. Los cielos sobre Eos Prime ardían mientras luchadores de la resistencia humana chocaban con naves enemigas. La red de defensa de la colonia aún funcionaba, aunque con dificultad. Las fuerzas terrestres estaban atrapadas en un combate brutal. Por lo que se veía, los humanos se estaban perdiendo. Torne exhaló lentamente. Sabían que vendríamos. Querían rompernos antes de que pudiéramos levantarnos. Bill se volvió hacia él, esperando la orden. La expresión de Torne no cambió. A sus puestos de combate, todos. La Vigimes descendió como un martillo desde el cielo. Tan pronto entró en la batalla, la marea cambió. La primera nave enemiga explotó en una llamarada de fuego cuando la Vigimes disparó un solo rayo Hyperion que atravesó su casco como papel. La segunda nave intentó huir, pero era demasiado lenta. 3 disparos de cañón de riel atravesaron sus motores, enviándola a espiral hacia la atmósfera de la colonia. Las fuerzas restantes de la concordancia se dispersaron, pero era demasiado tarde. Torne se volvió hacia su oficial de armas. Despliega los drones Selfire. Eliminen todo lo que no sea humano. Enjambres de drones de ataque autónomos estallaron desde la Vigimes, surcando el espacio con aterradora precisión. Las naves enemigas se desintegraban en segundos, sus defensas inútiles ante el asalto implacable. En tierra, los combatientes de la resistencia miraban atónitos mientras el cielo se llenaba de fuego. Pensaban que la batalla estaba perdida. Entonces la vieron. La Vigimes. La esperanza regresó al instante. Los combatientes desgastados levantaron sus armas, reuniéndose bajo la vista de la nave de guerra que desafió a la galaxia. La batalla se reavivó, pero esta vez los humanos lucharon como demonios, empujando a los invasores con furia renovada. En menos de una hora, la marea había cambiado por completo. Cuando el polvo se asentó, Eos Prime seguía en pie y la concordancia había sido expulsada de su superficie. Torne se paró ante una multitud reunida de luchadores de la resistencia. Soldados, pilotos, ingenieros, hombres y mujeres que creían estar solos en la lucha. Los miró, con voz firme y fría. La concordancia intentó borrarnos. Tomaron la tierra, robaron nuestro futuro. Y ahora creen que han ganado. Sus ojos recorrieron la sala. Pero cometieron un error. Pensaron que la humanidad se arrodillaría. Silencio. Luego dio un paso adelante. No planeo sobrevivir a esta guerra, dijo, su voz resonando en el salón. Planeo ganarla. La multitud se agitó. No estoy aquí para mendigar migajas. No estoy aquí para esconderme en las sombras mientras borran nuestra existencia. Su mirada se endureció. Estoy aquí para quemar su imperio hasta los cimientos. Un murmullo recorrió la multitud. Los soldados rotos de la humanidad, los que lo habían perdido todo, sintieron algo que no sentían hace mucho tiempo: rabia y propósito. Torne se volvió hacia el proyector hueco que mostraba el objetivo, la instalación oculta de la concordancia. Están construyendo un arma para acabar con nosotros, dijo. Si tomamos esa instalación, recuperamos nuestro futuro. Silencio. Entonces alguien gritó desde el fondo. Por la tierra. Otra voz. Por la tierra. La sala estalló. Por primera vez en años, la humanidad no solo sobrevivía. Estaba a punto de contraatacar. Y la galaxia nunca olvidaría lo que venía. La guerra por la supervivencia de la humanidad había comenzado. La flota de la Resistencia, antes una colección dispersa de naves de guerra destrozadas y soldados desesperados, ahora era una fuerza creciente impulsada por la rabia y la determinación. La Vigimes lideraba la carga, su sola presencia suficiente para reunir humanos de todos los rincones de la galaxia. Colonias que una vez se habían acobardado en miedo ahora se levantaban. Naves abandonadas eran reparadas. Pero el tiempo se acababa. El proyecto dominio de la concordancia estaba cerca de completarse. Si lanzaban su arma biológica, cada mundo humano, cada hombre, mujer y niño, sería borrado de la existencia. Y solo quedaba un camino: destruir la instalación o morir intentándolo. La flota se reunió en las afueras del velo de Orión,
justo fuera del alcance de sensores de la Estación de Investigación de la Concordancia. En el puente de la Vigimes, el capitán Elías Torne revisaba el plan de batalla con sus oficiales. Bill mostró un mapa hueco del bastión enemigo. Esto no es solo una instalación de investigación, capitán, dijo. Es una fortaleza. 3 estaciones orbitales de defensa, una flota completa de naves de guerra de la Concordancia y un escudo planetario lo suficientemente fuerte para soportar bombardeos orbitales. Un oficial juró entre dientes. Es una trampa mortal. La expresión de Torne no cambió. Entonces no los enfrentamos como esperan. Golpeó un panel de control, cambiando la pantalla. La Vigimes se enfrentará a la flota enemiga directamente. Los atraeremos, los haremos comprometer todos sus recursos para detenernos. Se volvió hacia Lauren, la oficial recién rescatada del Vanguard. Tú y un equipo de ataque infiltrarán la instalación mientras estén distraídos. Encuentren el proyecto Dominio y destruyanlo. Lauren asintió, ojos llenos de determinación. Puedes contar con nosotros. Bill frunció el ceño. ¿Y si es una trampa? ¿Y si nos están esperando? La voz de Torne fue fría. Entonces los matamos a todos. Un silencio llenó la sala. Luego, uno a uno, los oficiales asintieron. No más huidas. No más escondites. Esta es la última batalla. A sus puestos de combate. Ordenó Torne. Terminamos esto esta noche. La Vigimes emergió del hiperespacio como un dios vengativo. La flota de la Concordancia se dispersó, tomada por sorpresa. Advertencias y transmisiones de pánico llenaron las comunicaciones enemigas mientras sus naves tomaban posiciones defensivas. Torne se inclinó en su silla de mando. ¡Fuego! La Vigimes desató sus cañones. Los cañones de riel rugieron, los rayos Hyperion desgarraron naves enemigas como papel, y los cañones de pulso destruyeron formaciones enteras en segundos. Las naves de la Concordancia devolvieron el fuego, pero era como lanzar piedras a un huracán. En la superficie de la estación de investigación, las alarmas sonaron. Los soldados enemigos corrieron a sus posiciones defensivas mientras Lauren y su equipo de ataque aterrizaban, moviéndose con precisión letal. Estamos dentro. Radio Lauren. Avanzando hacia el laboratorio central. Torne apenas la escuchó. Su enfoque estaba en la batalla espacial. La Vigimes resistía, pero el enemigo se adaptaba. Más naves llegaron del hiperespacio, rodeándolos. No podemos mantener esta posición para siempre, advirtió Bill. Torne no se inmutó. No tenemos que hacerlo. Solo necesitamos darle tiempo a Lauren. En el interior de la instalación, el equipo de Lauren luchaba contra soldados de la Concordancia, eliminándolos con eficiencia despiadada. Entonces lo encontraron, el arma biológica. Una gran cámara de contención llena de una neblina verde enfermiza y turbulenta. El virus que borraría a la humanidad. Lauren colocó los explosivos. 5 minutos para la detonación. Se volvió para salir y se encontró cara a cara con un comandante de la Concordancia. El alienígena sonrió con desprecio. ¿Crees que puedes detener lo que viene? Lauren no dudó. Levantó su arma y disparó. El comandante cayó. Ella corrió hacia la salida. Capitán, estamos despejados. Torne exhaló. Salgan de ahí. La Vigimes luchó como una bestia acorralada, destrozando naves enemigas incluso cuando más la rodeaban. Pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba sobrevivir. El equipo de Lauren está en el aire, anunció Bill. Torne se volvió hacia el visor. A lo lejos, una pequeña nave salió de la atmósfera hacia ellos. Detrás, una enorme explosión. La instalación de investigación estalló en una bola de fuego. Ondas expansivas arrasaron el planeta abajo. El virus, el arma, la última esperanza de la Concordancia para borrar a la humanidad, había desaparecido. Por primera vez, la flota de la Concordancia dudó. Torne sabía lo que debía hacer. Activó las comunicaciones. Todas las naves. Asalto total. Sin sobrevivientes. La flota humana avanzó, atacando a las fuerzas de la Concordancia mientras éstas estaban desorientadas. Lo que comenzó como una misión suicida se convirtió en una masacre. Nave tras nave enemiga cayó,
hasta que no quedó nada. La batalla terminó. Torne permaneció en el puente, mirando los restos de la flota de la Concordancia. Una voz crujiendo en las comunicaciones fue Luren. Está hecho. La humanidad está a salvo. Torne exhaló lentamente. Habían ganado. Pero esto no era el fin. Esto era solo el comienzo. Se volvió hacia Bill. Envía un mensaje a la Concordancia. Ella dudó. ¿Qué debemos decir? Los ojos de Torne eran fríos. Diles exactamente lo que pasó aquí. Bill asintió. ¿Y qué les decimos? Diles que la Tierra viene. La galaxia había intentado borrar a la humanidad. Ahora, la humanidad los haría arrepentirse para siempre.